Bueno, mi nombre es Jessica, la que hace tutoriales de libros, cartas y maquillaje. Y estoy leyendo este libro que se llama 21 razones por las que suceden cosas malas a personas buenas, por Dave Berlin, un libro cristiano. Y estoy por el capítulo 7. Y si lo consigo, este es el capítulo 7. Y voy a leer. Para posicionarnos para un mejor ascenso. Génesis 50:20. ¿Cómo es posible que un pastor hebreo, el hermano número 11 de su familia, se pueda convertir en primer ministro de un poderoso imperio mundial? Humanamente hablando, sería absoluta, indudable e irrevocablemente imposible. Pero hay un Dios que puede usar cosas muy malas para lograr cosas buenas, incluso cosas imposibles, que es exactamente lo que le ocurrió a un niño llamado José. Esta es su historia. Cosas malas. Un adolescente un poco precoz de 17 años, José se despertó una mañana lleno de emoción, pero también de temor. Esa noche había tenido un sueño muy claro: convertirse en un líder. Estaba convencido de que Dios había quitado el velo para dejarle ver un destello de su destino. Dios le estaba llamando a vivir una vida de liderazgo. Con mucha emoción, José compartió con sus celosos hermanos mayores su sueño de convertirse un día en el líder de la familia, lo cual no fue una buena idea. La envidia de ellos se convirtió en un odio amargo y esperaron su oportunidad de castigarle. Cosas malas estaban a punto de sucederle a una buena persona. Pronto se presentó la oportunidad. José estaba haciendo lo que su padre le había pedido cuando fue a ver cómo les iba a sus hermanos, que estaban pastando los rebaños y unos 70 kilómetros de distancia del campamento familiar. Sin sospechar nada, José cayó en una trampa. Sus celosos hermanos lo tomaron, lo arrojaron en un pozo vacío y estaban planeando dejarle allí hasta que muriese. Finalmente, el hermano mayor de José convenció a los otros hermanos para venderle a una caravana de mercaderes de esclavos. De la noche a la mañana, su maravilloso sueño se convirtió en una horrible pesadilla. Traicionado y abusado por sus propios hermanos, fue abandonado a la muerte y luego vendido como esclavo, porque un buen Dios permitió que algo tan malo le sucediera a un buen chico. El hijo pasa a ser esclavo. Qué suceso tan doloroso, especialmente a manos de sus propios hermanos. Un día José era el hijo favorito de un pastor rico, al día siguiente era un esclavo. Todas sus posesiones, derechos, privilegios le fueron arrebatados. No pasó a ser otra cosa que un producto, un artículo de propiedad en manos de hombres malvados. ¿Dónde estaba Dios? Finalmente la caravana se detuvo en Egipto, una tierra extraña junto al río Nilo. Potifar, el capitán de la guardia del faraón, compró a José y le puso a trabajar sirviendo en su gran casa. La vida de José comenzó a parecer. Rehusó convertirse en una persona amargada con Dios. Trabajó duro y pronto comenzó a mostrar habilidades de liderazgo. Poco a poco se ganó la confianza de Potifar y su papel aumentó hasta que fue puesto a cargo de la administración de la casa. Lejos de su hogar, en un lugar extraño,
en la baja posición de esclavo, José estaba aprendiendo a liderar. Buenas cosas empezaron a ocurrir. Después todo se vino abajo. Las cosas malas. José era un joven atractivo y captó la atención de la esposa de Potifar. La lujuriosa mujer intentó seducir a José en su lealtad a Dios y a su amo. Él repetidamente rechazó sus intenciones. Hizo lo correcto y uno esperaría que Dios le bendijera con buenas cosas por su leal obediencia en medio de la prueba, pero no fue así. Le sacudieron más cosas malas a una buena persona. Despreciada y vengativa, la maliciosa mujer acusó a José de intentar violarla. Era la palabra de la esposa egipcia, de un oficial de alto rango, contra la de un esclavo extranjero. José no tenía posibilidades. Lo siguiente que se encontró fue que iba a parar a la cárcel. El dolor se amontonaba sobre el dolor. Por si no había sido poco ser esclavo, ahora era también un convicto, porque estaba permitiendo a Dios que cosas tan malas le sucedieran a un hombre tan bueno. Lo malo se convierte en peor. Al principio, el aprieto de José contenía un hilo de promesa. Su ética de trabajo y liderazgo se pudo poner en práctica y tuvo una buena oportunidad de desarrollarse como un siervo líder. José tuvo el privilegio de relacionarse con unos cuantos de los antiguos altos cargos del faraón, que ahora eran prisioneros políticos. Hablaban de la vida en el palacio y los desafíos de liderar a una nación. Buenas cosas estaban comenzando a ocurrir. La posición de José en prisión le dio la oportunidad de predicar que el antiguo copero del rey se había restaurado a su posición previa. Al hacer la predicción, José esperaba que el copero defendiera la grave e injusta situación de José y abogara por su caso cuando saliera. Quizás sería así liberado de la prisión. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en años. El copero se olvidó de él. El sueño de José de ser libre murió. ¿Cuánto más podría empeorar la situación? Él fue injustamente rechazado por su familia, vendido como esclavo y puesto en la cárcel injustamente. Ahora había quedado olvidado, dejado tras las rejas desde que se había dado aquel maldito sueño. José había experimentado un terrible evento tras otro. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió Dios que cosas tan extremadamente malas le sucedieran a José? ¿Qué había hecho José para merecer tan severo sufrimiento y dolor? No le importaba a Dios qué estaba haciendo Dios. Sucedía que Dios tenía bajo control cada paso del camino. El sueño se convierte en destino. Una fatídica noche, el faraón se levantó de la cama, empapado en sudor, incapaz de evitar los sueños que había frustrado su descanso. Llamó a sus consejeros, pero ellos se quedaron perplejos con su extraño sueño. Sin nadie capaz de interpretar el sueño del faraón. De repente el copero se acordó de lo que José había hecho cuando interpretó su sueño. Así que el copero le habló al faraón de José.
Inmediatamente el faraón llamó a José y le volvió a contar su extraño sueño. José escuchó pacientemente, pidiéndole calladamente a Dios que le diera dirección. Con la habilidad que Dios le había dado, José interpretó el sueño del faraón como una predicción de Dios de años inminentes de hambre extrema. Astutamente, José también desarrolló un sencillo plan para evitar la mortal destrucción de la hambruna, acumulando provisiones. Muy impresionado por la habilidad de José, no solo de interpretar los sueños, sino también de detallar una solución, el faraón actuó. Con su autoridad como emperador de Egipto, el faraón sorprendió al mundo nombrando a José primer ministro de toda la nación. Eso sí que es un improbable e increíble ascenso. Un esclavo hebreo y presunto violador encarcelado fue nombrado mano derecha del gobernante más poderoso de la nación, más poderosa del planeta en ese momento. En su nuevo papel, José almacenó cuidadosamente provisiones de todas las naciones del Oriente Medio. Solo Egipto estuvo preparada cuando llegó la terrible hambruna. José alimentó a su pueblo, hizo mucho dinero vendiendo granos a la nación y salvó la vida de muchas personas, incluyendo a su familia. Vio 13 años de verdadera experiencia terrible, paridas por el vertiginoso bien que Dios logró para él y a través de él, bien que nunca habría ocurrido sin la ayuda de lo malo. Cosas buenas como consecuencia de las malas. Me encanta esta historia, como un amigo sabio uniendo pacientemente dos piezas de un rompecabezas para formar una imagen. Un momento por aquí. Ok, sorprendentemente bonita. Dios usó cada pizca de lo malo que experimentó José para posicionarle para el ascenso más alto posible y el mayor bien posible. Tremendo. Solo Dios podría usar el desagradable dolor del rapto, la esclavitud y la prisión para preparar providencialmente y posicionar a un niño para cumplir sus sueños más atrevidos y salvar la vida de muchas personas y salvar la raza hebrea de morir de hambre. Porque permite Dios que sucedan cosas malas a personas buenas, a veces para posicionarles para un mayor ascenso. Dios es lo suficientemente grande como para lograr unos increíbles buenos resultados a partir de los malos eventos. Piensa en la vida de José, sirviendo como esclavo, administrando la casa de Potifar y como prisionero dirigiendo una prisión. José aprendió más sobre el liderazgo de lo que habría aprendido en su casa. Solamente estando en prisión, José pudo conocer a algunos de los antiguos oficiales del gabinete y así fue estratégicamente situado para tener la posibilidad de explicar el sueño del faraón. Como resultado de ser vendido como esclavo a una caravana que le llevó a Egipto, José fue divinamente posicionado para servir al final como primer ministro de Egipto, la nación más influyente de la tierra en ese tiempo. Ninguna de las cosas positivas
en la vida de José habrían o podrían haber ocurrido sin lo negativo, porque permitió Dios que sucedieran cosas malas a un buen hombre, como con muchas destrezas como maestro tejedor, asando libremente diferentes piezas, acontecimientos feos, tratos injustos y largo periodo de oscuridad. Dios ha entretejido todas estas cosas para realizar un tapete muy hermoso, como una cocinera de élite. El cocino un guiso delicioso con verduras viejas, especias caducadas y restos olvidados que languidecieron en la despensa de la vida de José. Dios convirtió todas las cosas malas en cosas muy buenas. Redirección. Durante mi primer año en la secundaria, tuve una etapa de lucha libre muy buena. Varios institutos comenzaron a perseguirme para ofrecerme el potencial de las becas. Había dedicado mi vida totalmente a Dios y esperaba usar mis capacidades atléticas para darle gloria a su nombre. Sin embargo, en un último año me lesioné las rodillas a mitad de temporada. Mis grandes sueños se desplomaron. Mi lesión no solo era dolorosa y frustrante, sino que puso fin abruptamente al potencial de las becas. Estaba contenido por mi mala fortuna, pero intenté mantener la fe de que Dios obraría y haría que esa situación sirviera para bien. Porque permitió Dios que me pasaran cosas malas cuando yo solo estaba intentando vivir bien la vida? Ahora puedo ver al menos una razón era para dirigir mi camino. Terminé luchando en una universidad cristiana, algo que no había considerado antes de mi lesión. Mientras estaba allí conocí a Katy, la chica que se convertiría en mi esposa, y fui llamado y entrenado para una vida en el ministerio también. Dios sacó algo bueno de lo malo. Usó mi lesión para redirigirme a una universidad diferente y una carrera diferente que no hubiera descubierto de otra manera. Ahora veo que Dios usó mi lesión y la decepción resultante para situarme donde tenía que estar para lo que Él tenía para mí. Porque permite Dios que sucedan cosas malas a personas buenas. A veces para posicionarles mejor para un ascenso. Muchos empresarios me han contado cómo le han pasado injustamente por encima para obtener ascensos, cómo ha sido el despedido injustamente y cómo más tarde se han dado cuenta de que Dios había usado esa prueba para posicionarlos estratégicamente en un trabajo mucho mejor. ¿Por qué? Porque permitiría a Dios cosas negativas le sucedan a su propio pueblo. Puede que lo haga para posicionarles para un ascenso más grande. Este es el final del capítulo 7. Para la próxima leo el capítulo 8. Espero que hayan aprendido. Dios los bendiga.